Estudios de Marítima 100.9, me he entusiasmado demasiado yo con mis entrevistas hoy, le cuento. Así que lo primero que voy a hacer es pedirles disculpas a mis invitados que tengo ya aquí sentaditos. Gerson Rivero, periodista, director de El Día. Melvi Ruiz, periodista también, yo le he puesto, Melvi es periodista de calle y de radio, ¿ah? Trabaja en el equipo de investigación con Carlos Valverde. Mi querido José Luis Galvez, que bien, primera vez creo que José Luis está en mi programa. ¿En tu programa? Sí. Lo conozco de mucho tiempo, me lo he robado del Deber, el domingo anterior lo comprometí. José Luis es gerente general de Ciesmori y está ahorita en la boca de todo el mundo, porque el domingo anterior fue, ¿no?, que ya se podían publicar, se publicaron según el cronograma electoral, se publicaron unas encuestas que las compartieron acá El Deber y Unitel, no sé quién más. Bueno, también Correo del Sur y el Potosí a nivel nacional. Que es la red del Deber, ¿no? Sí, hemos estado en esos medios solamente. En eso. Que son parte de la ANP. Correcto. ¿Sí? Obviamente han rebotado los otros medios después de la publicación, etcétera, pero hasta. Gracias por la invitación. Es eso, ¿no? Acá. Les voy a pedir que se acerquen lo más que puedan al micrófono. Está un poquito lejito. Acomódele el micrófono a mi querido amigo está bien. José Luis. Lo primero que les quiero decir es que a la gente le gusta cuando hago mesas así, ¿no? Con más de un entrevistado. Panel. Sí, es que él me pone la palabra correcta en la boca. Está bien, David. Y ahora los he entrevistado, los he invitado a ustedes. Vamos a tener un ratito un contacto. Debe estar ya escuchando porque Paul escucha el programa desde las 8 de la mañana. Paul Antonio Coca, lo conocemos, ¿no ve? Bueno. Él vive en La Paz, pues se ha ido ya a vivir allá, pero está acompañando muy de cerca. Estuvo pendiente de las encuestas esa noche. Yo lo llamé el domingo en la tarde para que me refresque la memoria porque me había olvidado de todo. No sabía que era tan grande lo del Deber y al final nos dejaron afuera, ¿no? Se hizo muy larga la polémica del vicepresidente Álvaro García con el candidato Gustavo Pedraza. Así que los he invitado para que hablemos de candidatos, de candidaturas, de programas de gobierno y de esta lectura que podemos hacer de una primera muestra, una primera encuesta, que me gustaría mucho que comencemos con José Luis, que nos cuente cuál es la muestra que se hizo, qué poblaciones se alcanzó, y aclarando siempre a la gente, porque harto hemos discutido nosotros, ¿no? Gerson, las encuestas son fotografías del momento, sirven para ir por dónde van las tendencias, pero no es una elección, no es una votación, no es resultado de un escrutinio, ¿no? Es que a veces los periodistas y los políticos nos agarramos como si fuera así la palabra final y no es. Muchas cosas pueden pasar de aquí a octubre, ¿no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Y creo que es lo más responsable sugerir que la interpretación de las encuestas sea tomada de esa forma, como una fotografía. En este caso, asumimos el reto planteado por un conjunto de medios para buscar una muestra representativa del padrón electoral a nivel urbano-rural. Entonces visitamos un total de 84 localidades que fueron seleccionadas aleatoriamente en función de los estratos poblacionales a los cuales pertenece. Y aquí es interesante comentar que, por ejemplo, las 9 capitales de departamentos y el Alto representan el 55% del padrón electoral. Las ciudades intermedias, que tienen hasta 30.000 votantes para arriba, representan el 14% del padrón electoral. ¿Cuántas son esas poblaciones intermedias, José Luis? No tengo el dato exacto, ¿no? Pero en total tenemos asientos electorales en el orden de los 3.400 asientos aproximadamente, ¿no? Lo puedo buscar el dato, obviamente, pero representan el 14% del total del padrón. Las otras ciudades intermedias, que tienen entre 30.000 a 1.500 votantes, representan el 14% también. Y lo que en nuestro corte operativo para investigación definimos como rural son aquellas poblaciones que tienen menos de 1.500 votantes, ¿no? Hay localidades que tienen 200, 150, que forman un estrato en sí mismo,
y representan el 17% del padrón electoral. ¿Okay? Entonces, una muestra apropiada busca que cada uno de esos grupos de localidades y por ende ciudadanos tenga la misma probabilidad de ser elegido y se elija a cada respondiente respetando el sistema aleatorio. El margen de error para el total es del 2.2%, por lo tanto también hay que reconocer que puede tener una variación ya en la misma fotografía y hay que esperar las siguientes mediciones para hacerse una mejor película del escenario electoral. Gustavo me decía, porque ese día lo obligué a Gustavo Pedraza que me lleve a mi casa, como vivimos cerca, estuvimos el domingo en la noche en el deber, me decía que ese margen de error varía si uno hace el análisis ya por población. Totalmente. ¿Correcto? Es correcto, porque está asociado al tamaño muestral. Entonces, el margen de error, por ejemplo, para los departamentos va a variar entre 4.9 y aproximadamente 8.2%, dependiendo el tamaño muestral que corresponde a cada departamento, ¿no? Por eso, lo más relevante de una medición nacional es el dato nacional. ¿Y cuál fue, en resumen, ese dato nacional? ¿Ustedes lo han visto? Por favor, aquí todos conversamos a la vez, ¿ya? Sí, por favor. Bueno, es lo que se conoce públicamente, que nos dio un resultado en esa fotografía que se tomó entre el 12 y el 18 de julio, recientemente. Nos ha dado un resultado total del orden del 37%, que es lo que conocemos todos. Permite, estoy buscando exactamente el dato. 37% para Evo Morales, 26% para Carlos Mesa, 9% para Óscar Ortiz, ¿no? 3% para Víctor Hugo Cárdenas, 2% para Félix Pazzi, y el conjunto de otros acumula candidatos 2%. Oye, es nada. Sí, hay un proceso de polarización que también se lo ha trabajado políticamente en el tiempo por nuestra comprensión. Es inevitable, ¿no? Era evitable, creo yo, pero ¿sí? Responde a estrategias políticas planteadas desde nuestra perspectiva analítica. Vamos, no sé si vamos. Está calladito. No, yo creo que mi hijo. Un poco para tomar en cuenta estos datos. Flaquita. Si ustedes se recuerdan las encuestas que presentó hace un tiempo atrás, cuando se habló recién para la posibilidad de la candidatura de Carlos Mesa, ¿se acuerdan las encuestas presentadas por Página 7? Los márgenes de diferencia tampoco eran tan diferentes, ¿no? Había una diferencia, pero no tan de 11 puntos, había una diferencia mucho menor, digamos, ¿no? Obviamente esa encuesta estamos hablando de más de hace un mes y medio atrás, por lo menos 2 meses, lo que significa que en el momento en que se tomó esa muestra, digamos, habían otros elementos que estaban circundando el aspecto político, ¿no? Pero ya nos muestran una tendencia a que hay un voto duro para el movimiento socialismo, marcada en esa anterior encuesta y en esta también, que estamos hablando de aproximadamente entre 30 a 35% de voto duro, yo diría 30% lo más seguro, voto duro del MAS, que no se va a mover. De ahí para arriba, lo que ustedes pueden decir es desde, viendo yo, recordando un poco la encuesta de Página 7 y viendo esta otra, lo que sí veo es que desde el momento en que se realizaron esas encuestas que impulsó a Carlos Mesa que sea candidato, a esta encuesta como que la tendencia ha sido a bajar de Carlos Mesa en vez de aumentar. ¿No? A nosotros nos presentaron, ¿se acuerda Maggie? Una encuesta donde ganaba Carlos Mesa hace como 4 o 5 meses atrás, antes que se lance. Supuestamente era un dato bastante técnico. Y ahora aquí mi pregunta para José Luis, esas encuestas que vimos, o sea, obviamente no las hicieron ustedes y tampoco pido que haya un conflicto de intereses ahí, pero en general, vamos a decir así, ¿esas encuestas eran serias o es que de verdad el candidato ha bajado? Bien, quisiera aprovechar más bien para mencionar, nosotros como empresa, CIES Mori y Equipos Mori, tomamos una decisión de no publicar encuestas hasta que inicie el proceso electoral propiamente. Justamente porque las encuestas pueden convertirse en un elemento catalizador de decisiones. Claro. Y en nuestra perspectiva había, independiente de la calidad técnica de los estudios, había una intencionalidad en su publicación. Sí, ¿listo? Para ser franco. Ahora, así me gusta, porque aquí es periodismo sin Photoshop, José. Así tiene que ser.
Y en ese marco, llegado el momento que la ley lo autorizaba, nosotros publicamos, pero venimos midiendo con mucha anterioridad, ¿no? Y en ningún momento nos ha dado un Carlos Mesa liderando la intención de voto, en ningún momento. El momento más cercano estuvo en diciembre, donde el gap entre Evo Morales y Mesa estaba en 2 puntos. Hasta eso llegó. Pero en enero se desmoronó la intención de voto y ha venido descendiendo sensiblemente, eso es cierto, pero se ha estabilizado en los últimos meses en el orden que hoy por hoy le da del 26-27%. ¿Ok? Por otro lado, comentar también el análisis, venimos midiendo durante estos 20 años el fenómeno político boliviano y le hemos prestado atención a la estructura de votación del movimiento al socialismo. Y en este momento podemos decir con propiedad, porque es recurrente en todas las mediciones, el núcleo de votación de Evo Morales es del 18%. Ese es un núcleo. ¿Qué significa el núcleo? Que en absolutamente todas las variables y en todas las actitudes de ese segmento poblacional dan a favor de ese candidato y de todo lo que hay y representa. ¿Ese sería su voto duro? No, ese es su núcleo. Su núcleo. La conquista, listo, lo lleva hasta el 33%. La suma de los dos es lo que se denomina voto duro, porque en todas las formas de medir la intención de voto manifiestan una actitud favorable hacia el sufragio. El que va a votar por el alcalde del MAS, por el diputado y por del Evo, MAS, por Evo, por con el Zapata, sin Zapata, todo. con denuncia de corrupción o sin denuncia. Ahora, yo decía el domingo, a mí en realidad no me sorprendió ese porcentaje, porque es coherente precisamente con lo que hemos venido escuchando y viendo, que el voto duro del MAS, eso no va a variar. La ventaja del MAS es que tiene un voto duro, acumulado, seguro, al que solamente le va a sumar difícil que le reste, ¿no? El voto duro, duro justamente es eso, no es inamovible. De hecho, Evo Morales ha ido perdiendo parte de lo que se denomina la conquista. Su acumulado. Lo que no se ha movido en esencia es el núcleo durante un largo periodo, 18%. Pero ha ido cediendo la conquista y ha ido bajando del orden cercano al 40 hasta el 33. Bien, pero eso no sucede de la noche a la mañana y mucho menos cuando hay una campaña declarada e intencional que ya está en curso desde hace rato, difícilmente vaya a ir en contra. Ahora, ¿ese núcleo está fundamentalmente dónde? Bien, y aquí viene un punto relevante, porque esta encuesta nos permitió a nosotros también despejar unas hipótesis que teníamos, y la hipótesis era que generalmente Evo Morales tenía su votación anclada en la parte rural y hacia las ciudades intermedias, y la hipótesis sostenía de nuestra parte que eso también había cedido, porque muchos indicadores de opinión pública en encuestas normales del área urbana daban un descenso. Por ejemplo, el horizonte de aprobación del presidente hasta el 2013 estaba en 75 hasta el 80%. Hoy por hoy está en el orden del 50%, 40% y ha bajado hasta 34%. Entonces decíamos, esto ha tenido que afectar la totalidad. Y los resultados nos vuelven a indicar de que realmente su fortaleza es muy grande en el área rural, donde llega a tener una votación, enseguida les digo con propiedad, del 50%, en las ciudades intermedias más pequeñas 48%, y en las ciudades intermedias más grandes 37%. En cambio, en el área urbana, las 10 principales ciudades, pierde la elección Evo Morales, y gana Carlos Mesa con 32 y Evo Morales saca 27. Por lo tanto, esto nos ayuda otra vez, y hacemos el análisis de la estructura del voto, del núcleo, el voto duro, etcétera, y vemos que está anclado fuertemente fuera de las 10 grandes ciudades, ¿no? Nuevamente. ¿Y quien decide la votación es la votación de las grandes ciudades o no? 55 a 45. No es tampoco eso. No es tan así, Mari, porque si hablemos en los porcentajes que nos ha planteado, si bien es cierto el 55% del padrón electoral está en las ciudades capitales, tenés un 45% que está en las otras áreas. Entonces tenés casi un equilibrio entre ambas. Pero ese 45% tampoco está tan definido, porque de ese 45% es menos el porcentaje donde él tiene mayoría. Él tiene mayoría donde hay menos electores.
Tampoco es mucha la diferencia, 55, May, porque 45. 55 son los 5 puntos Claro, que el problema es que al frente no tenés un bloque compacto como el MAS es un bloque, ¿no es cierto? Al frente tenés una votación muy desgregada que va a parecer siempre menos. Antes sí estaba bien disgregada. Ahora podemos ver que la votación se está centrando, en el caso de la oposición, en máximo 2 frentes. Ortiz y Cárdenas y Mesa, claro, con una diferencia bastante es muy grande importante, pero te das cuenta que a diferencia de otras elecciones habían otros candidatos que estaban 7, 6, 5, así. Ahora hay uno que tiene nada, otros que ni aparecen, y otro que tienen 3, y ahorita este que tiene 8 y el otro que tiene... Es decir, 9, por favor, no le quites 9, uno. perdón, 9. Gerson. Sí. Me olvidé. no, lo que iba a decir es que, claro, en política no es aritmética, digamos, ¿no? Entonces, no es 1 más 1, 2. Un amigo que es politólogo hizo un análisis, ¿cómo se llama? Econométrico, si no me equivoco, de todas las elecciones, y coincide con lo que decía José Luis, que el caudal de votación del MAS ha votado, como MAS. pero ha disminuido debido a la gran cantidad de alcaldes, gobernadores, diputados corruptos, digamos. Entonces eso bajó ostensiblemente, y lo vimos, digamos, porque perdió la gobernación de La Paz, perdió la alcaldía de La Paz, perdió la alcaldía del Alto, Cochabamba, etcétera. Y eso sin duda alguna ha arrastrado a la candidatura de Evo Morales, pero no tanto como en las subnacionales, ¿no? Sigue siendo fuerte la imagen de Evo Morales, por eso es que ni locos van a cambiar, no hay otro candidato, claro, no tienen ahí otro candidato. Ahí Gerson me ganó la pregunta que le quería hacer a José Luis. Todo cambiaría radicalmente si el MAS tiene otro candidato. Sí, hemos armado distintos escenarios en la etapa preelectoral, porque, bueno, había un referéndum, habían condiciones que decían que no debería ser candidato. La política es el arte de lo posible, pero en ese marco nosotros testeamos aquí es distinto. el arte de lo imposible. Bueno, aquí somos más creativos, por decirlo. Pero testeamos distintos nombres de distintos líderes y definitivamente no tiene el mismo resultado. ¿Nada? No. ¿Nadie se le acerca? Nadie se le acerca a lo que aglutina en votos Evo Morales. Es que, ni García Linera siquiera. May, hay un trabajo bueno, realizado. Ese menos, digámonos. ¿Qué nombres han testeado ustedes dentro del MAS pensando en figuras alternativas a Morales? Diversos. Todas las autoridades que estaban en ejercicio, empezando por el vice, los ministros, algunos líderes sociales, ¿no? Lo hemos puesto en escenarios de elección y definitivamente la impronta de liderazgo que tiene el presidente Morales en el imaginario social boliviano y particularmente en el caudal de voto masista es muy fuerte. Esa es la razón. May, es una construcción de la imagen y la persona de Evo Morales que se ha realizado a nivel de todas las áreas, es decir, tanto en colegios, tanto en organizaciones sociales, en organizaciones inclusive institucionales. Es decir, hay una imagen que se ha ido creando desde el inicio. Es un fenómeno latinoamericano, ¿no? Claro. Fíjense que antes de que lo inhabiliten, Lula le ganaba a Bolsonaro, estaba arriba en las encuestas. Sí. Lo inhabilitaron, lo pusieron a Haddad, que no es un mal candidato, que no tenía, no estaba implicado en los temas de corrupción, y perdió. Y ganó Bolsonaro. Fue Scioli en Argentina, no fue Cristina, y perdió. O sea, tenemos una cultura del caudillismo, digamos, que no hemos podido superar, digamos. No la hemos perdido. ¿No? Ahora, ¿cuántos pueden...? En ese momento supimos que, claro, esta medición ha sido hecha antes de que hubiera la renuncia de Rodríguez, ¿no? En el binomio de Óscar Ortiz. Eso... O sea, es relativo. Agarra gran parte de la medición, ya revisando bien la fecha exacta donde se conoce la noticia, pero aquí hay que entender los fenómenos de opinión pública. No es que hoy día alguien anuncia algo y ya hay el efecto. Hay un proceso
de comprensión de la opinión pública de las implicaciones, asignaciones de beneficios y culpas que tardan varias semanas. O sea, el efecto específico de la renuncia de Rodríguez todavía no lo agarra esta medición, lo puedo decir con toda propiedad. Pero los días de medición ya se sabía la noticia y algunos habrán sentido alguna afección al respecto. Pero no como determinante. No como determinante. Y otra, tengo duda de qué hechos políticos pueden influir en variar, digamos, esta tendencia, ¿no? Por ejemplo, la elección de candidatos. María René Liébana, ¿qué le aporta al MAS? Yo no entiendo la verdad, porque, bueno, primero que la conozco a María René, digamos, no tengo ningún problema personal con ella, digamos, creo que es una buena persona y podría ser una buena senadora, no lo sé. Pero el MAS en las elecciones pasadas estuvo así de tener 3 senadores. Tenía mucha expectativa en Santa Cruz, tenía mucho mejor, no había 21F ni nada de eso, hace 5 años. Estuvo a un tris de tener 3 senadores. En la última semana Romero se le ocurrió hacer unas alianzas, quiso hacer el cierre de campaña en el Cristo, qué sé yo. Y además, ninguno de los candidatos invitados, Romy Paz, Subirana, Roberto Vaca en la Chiquitania, ninguno le funcionó. Ninguno de los invitados funcionó. Ninguno de los invitados, digamos, para cruceñizar el voto le funcionó, más bien le restaron. Y me temo que en este caso puede ser lo mismo, digamos, ¿no? Puede ser lo mismo. Porque esa es una pregunta técnica. ¿Cuánto pueden variar en estas intenciones de voto las definiciones que han tomado los binomios, las candidaturas, para llevar en sus planchas? Y en general, por experiencia, ¿no? En las encuestas, cuando ha habido este tema del acompañamiento, el margen no es mucho de diferencia, ¿no? Entre lo que se son mide nomás las cabezas y las que después, arrastran, ¿no? Hay un fenómeno que se llama el cisne negro, que lo hemos vivido en la elección del 2002, lo hemos vivido en el referéndum en alguna medida, cuando surge un tema que no está en la agenda y el debate político, y que patea el tablero y que cambia la historia. Eso es inmedible. Por ejemplo, la muerte de Max Fernández. Por ejemplo, en el 99. O lo del embajador Rocha. El embajador Rocha, el caso Zapata. Esas cosas sí pueden mover el escenario de manera no previsible. Ahora, en términos de análisis político, va a depender mucho de la estructuración del relato de cada una de las candidaturas, que creo que es ahí donde está el mayor déficit, tanto del oficialismo como de las posiciones de oposición, las opciones de oposición. Pero bien se decía, la política no es igual a la aritmética, o sea, esto nos debe ayudar a entender las pulsiones dominantes en general para tener un pantallazo, pero hay que ver qué hacen los políticos durante la campaña. En otras palabras, sí pueden haber algunos movimientos que son relevantes. A mí me parece que en general hay demasiada improvisación y me preocupa. ¿Por qué? Porque se está perfilando un Senado de invitados. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué capacidad van a tener ellos si no son orgánicos de plantear de cualquiera de los partidos las propuestas que se están haciendo? Porque una cosa, y lo hemos visto, digamos, ¿no? ¿En qué terminó Rafael Quispe, por ejemplo, ¿no? Que era el abanderado de Unidad Nacional? ¿En qué quedó Unidad Demócrata? Como bancada. Como bancada. Completamente disgregada, ¿no? Dispersa, digamos, y va más allá de que quisiera que le vaya bien al partido, quiero que le vaya bien al Parlamento, digamos, y esa dispersión al final es muy dañina, digamos, ¿no? Porque que quisiera gente que parlamente realmente. Exactamente. No gente que vaya y se adhiera a una propuesta X. Porque me trae votos, digamos. Yo creo que una marca central es la improvisación. Sin duda. Voy a comentar aquí porque han estado sondeando para candidaturas de personas que se saben que no comulgan con el candidato. Sí. Yo dije, por Dios, ¿cómo será el grado de desesperación? ¿No? Que de todos. De todos. De todos. De todos. No hay excepción. Oficialismo y oposición, ¿no? Yo quería preguntar, ¿ibas a decir algo, José Luis? Yo quería invitarlos a examinar brevemente el tema de el escenario postelectoral. Porque en ese marco postelectoral lo que deberíamos esperar es que ya no haya hegemonía
política de ninguno de los frentes, y debería haber un rol distinto del Parlamento, y de hecho deberíamos esperar un gobierno parlamentario en algún sentido, y ahora, por responsabilidad, los partidos deberían presentar las mejores planchadas, los mejores hombres y mujeres que nos permitan construir un futuro. Y todo indica que en realidad está con la elección, con excepciones obviamente, pero las listas traslucen más bien un sentido muy electoral y de improvisación, Mucho. y no en sentido de gobierno posterior a las elecciones. Es que no hay un proyecto definido, no hay una corriente, mejor dicho, no hay una propuesta gubernamental que te marque la tendencia. Tenés un Carlos Mesa con ciertas propuestas, pero muy apegada a lo que sí vamos a seguir apoyando lo que hizo la gestión de Evo Morales, pero algo así muy, muy marcado, muy diferente, que diga, esta va a ser mi línea de acción, no hay, y tampoco lo pillas en Óscar Ortiz, digamos. Por ejemplo, podría ser tanto que de la derecha se habla la inseguridad jurídica en el tema tierra, ¿por qué no dice Óscar Ortiz? Entrando vamos a modificar la ley y hacer esto, digamos, ¿no? Es decir, eso marcaría una tendencia hacia dónde va a ir la candidatura y la propuesta de gobierno de Óscar Ortiz, que puede ser que le sume o puede ser que le reste votos, pero ya es una idea clara de cuál va a ser la tendencia y cuál va a ser el programa de gobierno planteado por ese frente político, que no sucede. Hace unos 8 años yo hice una entrevista, yo estaba en el deber todavía, le hice una entrevista a Óscar Ortiz, que era senador, y le pregunté cuál era el complejo de no asumirse como liberales. Claro. ¿No? Bueno, y él no me dio una respuesta satisfactoria, pero entre lo que me quedó es que era una cuestión estratégica, porque hace 8 años no estaba de moda ser liberal. No. Ahora está de moda ser liberal. Te colgaban si eras liberal, digamos. Ahora está de moda, digamos, o sea, hay una tendencia latinoamericana, mundial, como quieran, digamos, o sea, pero más allá de que esté de moda o no, ¿por qué no blanquear? A mí me da pena, por ejemplo, los demócratas, que les dé vergüenza decir que son demócratas, digamos. ¿Para qué esa alianza? Aparte de una alianza que es de Bolivia dice, ¿no? Claro, estratégicamente, uno, que se han apropiado de un tema ciudadano, y dos, que si lo vemos desde el marketing, no puedes plantear algo en negativo, nunca. A excepción, ¿no? Cuando te acuerdas cuando la campaña para la Constitución. Bueno, pero que no había más, digamos. No había, ¿no? Claro, que no había más. ¿Cuánto puede incidir en esa, o sea, en la intención de voto, el nombre que le pongas a tu frente? Más allá del nombre de los candidatos, digamos, ¿no? De los binomios. Voy a un principio de comunicación general que aplica a la comunicación política, que es que la imagen es la lectura pública de la identidad. Uno no puede gestionar la imagen porque le pertenece al imaginario social, es imaginación, está en la mente de la gente. La imagen de los partidos de los candidatos no le pertenecen a los partidos y candidatos, le pertenecen a la imaginación de la gente. Lo que sí podemos tener claridad es en la identidad. Y cuando la identidad está difusa, y cuando me avergüenzo de mi ideología, voy a ser difuso en mi imagen. Y eso tiene un costo político claro. No convencer. Y el gran problema de la oposición boliviana ha sido no tener claridad ideológica e identitaria como para realmente asumirse como una alternativa de pensamiento y de propuesta de país. Va a quedar, creo yo, la dicotomía va a quedar entre ¿qué ofrece la oposición? Democracia, entre comillas, porque Evo no es democrático. Y Evo ofrece bienestar, progreso, como quieran llamarlo, digamos, que además lo vive la gente de alguna u otra manera. Si ha bajado es porque se acostumbró a recibir mucho y ahora no recibe tanto. Eso es lo que le juega en contra de pronto al gobierno. Pero, ¿qué pasaría? Lo planteo así. ¿Qué pasaría si no existiera el 21F? No hubiera discurso. Sencillo. No hay discurso de oposición. Oye, no puede ser que no haya discurso, ¿no? Pero no hay discurso de porque oposición. Porque el 21F no puede ser el discurso. Exactamente. ¿No? Pero es una realidad que está planteada así. Ahora, el problema es que hay otros elementos que podés rescatar para poder armar un nuevo discurso. Pero esos elementos no son, si vos querés en este momento, vistos por la oposición como atraíbles
para lograr, porque siguen pensando en que la gran mayoría del pueblo está bajo la idea de el populismo, de que le den las cosas, de que le den los bonos. Entonces, no sigamos ahí y no nos movamos de eso, porque si no vamos a perder. Yo insisto. No piensa así la gente. A ver, venga, hable perfecto. al micrófono. Es más, se asumen determinadas cosas y que lo asume la oposición para tratar de mimetizarse parecido a el oficialismo. Buen Pecado detalle. mortal, digo yo, porque otra vez no define su identidad. Pero parten de premisas de decir lo que acaba de decir, en términos de que asumen de que la población sí tiene una mente populista, que apetece eso, que le encantan todas esas cosas. Eso es lo que asume la oposición. No hace mal recibir bonos, dice la gente, pero ¿sabe qué es lo que la gente quiere? La gente quiere oportunidades. Exacto. Quiere opciones. Eso lo dicen las encuestas, los grupos focales lo dicen a gritos. Claro. Recordemos, la mitad de la No es que población están boliviana... pidiendo bono. No, quieren oportunidades, quieren No, trabajo. porque nuestro padrón electoral es muy joven Es y el joven demasiado no recibe bono. joven. Totalmente. No recibe esos beneficios. Ellos quieren oportunidad de trabajo. Ellos quieren oportunidad de mostrar inclusive sus habilidades Y de y lo participar. que pueden hacer. Y en ese sentido, lo decía, bueno, antes de que empecemos, cuando hay esta encuesta en diciembre, que evidentemente yo tenía el dato ese de José Luis, Carlos Mesa nunca estuvo por encima, pero sí estuvo muy cerca y era su oportunidad de empezar a trabajar. Me dirán que no tenían plata, que no sé qué, no sé cuánto, no lo sé, pero el gobierno sí se puso a trabajar, sí se puso, y lo que no sucedía antes, ahora lo está haciendo de manera técnica, o sea, dándole bola a las encuestas, utilizando el tema digital, o sea, el Big Data y todo eso, que no sé si lo está, entiendo que lo está haciendo también la oposición, pero no sé qué tan bien lo estará haciendo, pero el gobierno ya no está confiado en su voto, y las señales que dan. ¿Por qué no está Evo ahorita en el foro de São Paulo? Hombre, le dijo a Bolsonaro que sí iba, no lo iba a invitar al Mercosur. Es muy pragmático que lo Ay, dijimos. Exactamente, ese día, y ¿te eso acordás? es hacer política, es hacer su tarea, porque sabe que ese 16% que menciona ya lo tiene seguro, o ese 30%. Hay que conquistar el resto. Y lo están conquistando de manera, si queremos decir, científica, digamos, o sea, en base a datos, en base a... Ahora han aplicado toda la tecnología que pueden en Exactamente. cuestiones de temas de ciencia, en todo. Y no es difícil el acceso, o sea, la oposición tiene ese acceso también. Todos podemos tener Pero acceso. yo creo que lo que no tienen claro es qué es lo que quieren, ¿no? Exacto. Yo comentaba ayer con unas amigas, la impresión que tengo, y quiero entrevistarlo a Oscar, la busqué a María René, no me ha contestado la llamada, voy a tratar Ha sido muy de- fuerte el bullying. A No estoy de acuerdo con nadie ¿Qué? ha Ha contestado. sido muy fuerte el bullying a María René y no estoy de acuerdo. Yo también no estoy de acuerdo, yo puedo no estar de acuerdo Exacto. con lo que ha hecho, porque, digamos, no una candidata, no tanto que se fue de allá y se vino acá, pero ¿por qué ser candidata de en una plancha de un frente que para mí, una cuestión de principio, está violando todo? No, imagínate, yo ya me imagino yo pensando la posibilidad de ser candidata del MAS, ¿no? Pero creo que es una desproporción lo que ha habido y nos muestra que estamos retrocediendo mucho en lo que es el debate y la tolerancia. José Luis. Coincido totalmente en ese punto. Yo quería retomar el aspecto de la explicación, plantear la pregunta, ¿por qué Carlos Mesa llega hasta diciembre con tal porcentaje y por qué se desmorona? Bueno, desmorona tampoco, nuestros datos nos dio 31 y ahora nos da 26. Claro, pero en vez de crecer, baja. Hay algo que es básico en marketing político que se denomina la razón de sentido de la campaña. Y eso es, ¿qué es lo que está en disputa? De verdad, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? Por ejemplo, la última elección de autoridades judiciales, se supone que fuimos a elegir autoridades, pero en realidad lo que estaba en juego era una expresión plebiscitaria para decirle no me agrada lo que están haciendo. Lo que estás haciendo. Y esa era la razón de sentido. Lo mismo en el referéndum del 2016, y en cada elección hay algo. La última del 2014, el MAS tuvo la habilidad de llevarnos a elegir entre ser el centro energético de Latinoamérica o ser costureros en el CITE, que era la propuesta alternativa de la oposición. De Samuel, Claro, ¿no? De entre Samuel. ser centro energético y ser costurero, bueno, ahí están los resultados. Ahora, ¿cuál es la razón de sentido de este proceso electoral? Y en el fondo, figuras como las de Carlos Mesa y cualquiera que pudiera
pretender ocupar algo parecido a un outsider, alguien que viene de afuera, que se quiere plantear como no soy político, pero voy a hacerlo por necesidad, debe generar un espacio de emergencia. En la medida en que hay un sentido de emergencia, hay algo que está en juego en esta elección, pero hay que salvar la democracia, hay que salvar el país, hay que salvar la economía, está todo muy mal al otro lado, hay alguien que crece sensiblemente. ¿Ok? Entonces, ese sentido de emergencia se ha ido diluyendo. ¿Por qué? Primero porque se agota el tema del 21, la gente se va acostumbrando. Las encuestas nos decían que en general, listo, el 68% de los bolivianos decíamos no está bien que sea candidato. Y Evo Morales ni García Linera, pero va bajando. Y hoy va a la mitad. Pero entonces, perdón. Sí, No sé. redondeo el concepto. Entonces, todos los argumentos que se han esgrimido para generar el sentido de emergencia se han ido normalizando, por ponerle un nombre, ¿listo? Y creo que esa es la medida pragmática que toma el gobierno para generar un clima de opinión donde todo está bien, ¿no? Yo no me voy a pelear con Brasil, bienvenido el de la OEA, ¿no? Vengan los demás, y en crisis la democracia, no. Peleado con los medios, por favor, que cada uno hable, dice ahora, ¿no es cierto? Claro. No hay conflicto. Y en la medida que se normalice el ambiente, le va a beneficiar al oficialismo, porque la gente ya no va a votar por el sentido de emergencia, sino que va a votar en función de distintos anclajes y clivajes. Me parece tengo que poner el himno cruceño y seguimos, pero tomen apunte porque este hilo que ha abierto esta puertita que está abriendo José Luis me parece interesantísimo para continuar con el debate. Perfecto. Aprendan el himno cruceño como es ya, escuchen. Ya regresamos con Semanario 1 Radio, Marítima FM 100.9. Toyosa anuncia la hora. 12 del mediodía en Santa Cruz. Bajo el cielo más puro de América, en la tierra de Ñuflo de Chávez, libertad van trinando las aves, de sobre estos brindando el primor de las flores.
es el lenguaje universal. Perdura por siempre la música romántica, la música suave que te hace vibrar, que toca lo más profundo tu sensibilidad. Marítima, marítima, 100.9 exacto en tu día. Marítima, marítima, música de hoy, música de ayer, música de la guardia vieja, música que no muere jamás. Marítima FM 100.9. Continuamos con Maggie Talavera en Semanario 1 Radio. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Bueno, aprovechemos estos 25 minutos que tenemos. Sí, porque es que yo me entusiasmo y está Claudita Vaca ahí esperándome aquí. Ya. Para ir redondeando. Yo creo que, pucha, esto está súper interesante. Así, May, un poco siguiendo la... José Luis nos ha tirado unas cuantas que las voy a volver a escuchar porque se da para hacer nota. Sí, ¿O da, no? da, Gerson. da. No, lo que decía yo, siguiendo un poco lo que mencionaba José Luis respecto al 21F, yo pienso que un elemento que ha sido muy importante y que ha calado en la gente es el hecho de que el gobierno consiga de alguna manera legalizar la candidatura de Evo Morales a través de la resolución del Tribunal Constitucional, que es inconstitucional, que no respeta el 21F, lo que vos querrás, pero que al final terminó legalizando lo que hoy es la candidatura de Evo Morales. En realidad hay una lectura diferente a esa. Sí, no, yo ¿no? sé que hay una no lectura. es eso lo que ha habilitado, Sí, no sí. es el fallo del Tribunal Constitucional, sino la decisión, la ley de organizaciones políticas del Bueno, del hay una Congreso, discusión, claro, hay una discusión ahí en respecto a la candidatura de Evo Morales, ¿no? Pero me refiero a que el hecho de decirle a la gente, ¿saben qué? Va a ser candidato o puede ser candidato, fue como decirle a la gente, su voto a ustedes no vale, nosotros hacemos lo que queremos, manejamos todo y al final todo va a salir a nuestro favor. Entonces la mayoría, la gente en su imaginario tiene, ¿y para qué voy a ir a votar si igual va a ganar? Porque fíjate, ese término, igual va a ganar. Hagamos lo que hagamos, igual va a ganar. Entonces eso ha calado tanto en la gente que la gente ya considera que el proceso electoral ya está dado. Porque eso ustedes lo han medido también, ¿no, José Luis? Es correcto, y esa es tal vez la variable más importante que se ha modificado en los últimos 6 meses, cuando se llama percepción de ganador, y que en esencia define el estado de ánimo de los votantes de uno y otro lado. Por citar algo, en el mes de diciembre, el 38% de la población decía va a ganar Evo Morales. ¿Listo? Y su intención de voto estaba en 36, 35, si mal no recuerdo. No, llegaba a 32 en diciembre. Pero daba 38, percepción de ganador. En abril me da 52 y en julio me da 54. ¿Y qué significa eso? Gente que está votando por oposición dice, va a ganar Evo. Y eso es lo primero que está en juego en el marketing político al tiempo de plantear el escenario electoral. Porque es la moral de las tropas. Estás yendo a la guerra con gente que dice, la voy a perder, voy a votar, pero sé que la voy a perder. Entonces, eso es lo que ha cambiado sensiblemente y normalmente esa es la variable que antecede a la intención de voto. Sí. La percepción de ganador. Y todo esto tiene que, o sea, pensando en los primeros datos que diste, José Luis, de cómo funciona el voto rural, el voto de las ciudades intermedias, el núcleo, etcétera. Claro, la campaña está dirigida sobre todo a las poblaciones urbanas. No va a llegar ni va a modificar lo que está ya decidido en las poblaciones rurales. No va Pero a cambiar. para mí preocupante el dato de la percepción, como te decía,
de lo que va a ganar, porque eso nos puede cambiar un poco la posibilidad de lo que puede ser el resultado de una elección. Porque si estamos hablando de un 52% que piensa que el presidente Morales va a ganar a como dé lugar, entonces ya tenés por adelantado que el resultado no va a llegar a 40, puede ser más de 40, que te pueden cambiar el escenario. Hay una incongruencia pues en el discurso, digamos, ¿no? Ya Evo Morales no tiene que ser candidato, pero estamos yendo a encuestas, estamos pidiéndole debate, estamos, exacto, claro. Exacto. De entrada hay una incongruencia en ese sentido, y ahí el gobierno la hizo bien. O sea, más allá de lo que mencionaba Melvi, el hecho de apurar las primarias y todo eso, toditos se apuraron. ¿Y Claro. eso qué me lleva a pensar a mí? Uno, que no había una unidad, que nunca hubo una unidad, porque si hubiera habido una unidad decíamos, todos nos plantamos y no vamos a elecciones. Exactamente. Dos, La hago anular esa ley. probablemente no hicieron eso porque midieron y que no tenían la fuerza popular Suficiente que como creían, para creían poder que tenían, plantearse ¿no? así. Entonces dijeron, bueno, nos jugaremos en las elecciones. Y ahí, bueno, ya vienen toda la serie de factores que estamos analizando. Pero creo que de entrada hay una incongruencia en el discurso. Y no es que yo esté a favor del 21F, ni eso. Ni algo. Claro, ni del MAS. Pero siendo objetivo, digamos, no hay coherencia en el discurso de la oposición. No hubo nunca coherencia en el discurso de la oposición. Claro, porque además fíjate, cuando se discutía el ir o no ir a un proceso eleccionario, sale el señor Carlos Mesa y dice, voy a ser candidato. Exacto. Dios, ¿y ahora qué, digamos, no? Pero más allá Bueno, de... pero vos sabés que esa fue una jugada, es que el gobierno nunca ha dejado de estar al día en sus estrategias y sus cosas. Al gobierno sí le interesaba obligarlo a Carlos Mesa a que se lance a la candidatura. Y Mesa no fue coherente desde un comienzo. No, porque él debió decir, no, estaba con miedo de su proceso de Equivorax. O sea, a ver, ¿te podés imaginar que esas definiciones se estén dando así a estas alturas del partido? Yo siempre digo, es como si recién nos hubiéramos dado cuenta hace 2 meses que este gobierno es como es. En mi interpretación, hay una estrategia de orden político que viene implementándose con esas flexibilidades de aprendizaje y ajustes por parte del oficialismo, y hay una ausencia total de estrategia de la oposición y de las distintas facciones de la oposición. Tenemos que reconocer que la ley de organizaciones políticas fue una jugada en el tablero político que definió con claridad los tiempos. Exacto. Y por ende quiénes pueden y no pueden ser los contrincantes. Y ahí volvió el movimiento al socialismo a establecer con quiénes quiero competir, cómo es la cancha, de qué se trata este juego y las reglas cómo juegan a favor de mí. Y terminó pintando otra vez una cancha donde el arco del contrincante es inmenso, pero su arco es chiquitito, la cantidad de jugadores, etcétera, etcétera. O sea, muy favorable. Pero eso es parte de la estrategia política. Y la oposición perdió la iniciativa en ese momento, que la había impulsado a partir de toda la campaña de Bolivia dice no, etcétera, en las calles, con las plataformas. Pero en ese momento el movimiento al socialismo le volvió a arrebatar la iniciativa y ellos reactivamente se acoplaron y terminaron haciendo al juego y pintando este escenario. En conclusión, yo digo que en realidad el movimiento al socialismo, haciendo política, tiene los contrincantes que siempre quiso enfrente. Es así. Es que la Ahora, cancha la planteó ¿qué posibilidad hay en 3 meses que eso cambie? Hay todavía 2 medidas. Cualquier factor va a ser factor externo, no va a ser por una iniciativa de las fuerzas que estén en este momento en la cancha. Digo, para contrarrestar, oye, tiene pues 13 años de ejercicio ahí, ¿no? Con todas las armas a su favor. Y en lo que yo le reclamo, porque siempre me dicen, no, es que otra cosa, vos no sabes cómo es difícil, cómo no nos dejan hablar en el Parlamento, que tenemos persecución con los juicios. Le digo, no es que yo no me dé cuenta, más bien parece que ustedes no se dan cuenta, porque con 10 años, ya no los voy a contar los 3 primeros, ¿cómo es posible que en 10 años no se haya construido o no se hayan preparado para este momento que en 10 años Evo Morales pasó de ser un diputado que lo echaron del Parlamento a ser presidente? O sea, es una constante de lucha. Lo único eso no existe.
Claro, lo único que se ha visto tal vez es un crecimiento, una nueva organización con algunas bases anteriores, que es la de Demócratas, que ha empezado a crecer a nivel departamental, con algunos vestigios nacionales también, con liderazgos muy marcados en algunos departamentos, que ese sí como proyecto, pero estamos hablando de cuántos años pero de a ver, Demócratas. no es puedes poquito. estar pensando en un proyecto de aquí para 20 años con una coyuntura como esta, cuando el Pero es que 20 el de tiempo octubre no se les- está no jugando les- mucho más. Yo lo que sé, una May, pero es simple que y el tiempo en sencilla- política a ellos ya no les da. No les dio porque a un principio fueron unidos entre varios, y te estoy hablando Pero esa solamente de unión la nunca fue construcción de verdad, aquí. que es lo que vos decís. No, no, Miriam. esa es que construcción debió es ser. Ahora, de yo le quería unidad preguntar a José Luis, antes de que se termine nuestro tiempo, ¿qué peso tiene en todo esto la candidatura de Óscar Ortiz? ¿Cuán importante puede ser o qué alegría puede tener y disfrutar el hecho de que esté liderando la intención de voto en Santa Cruz, si es una elección nacional? Es un tema delicado en términos de análisis, porque mi rol es de radiólogo, yo saco las radiografías normalmente, no debo hacer la interpretación. Doctor, de no ello. sea malo, haga una interpretación. Pero en el fondo. Le pongo una teniendo el máscara y cuidado. decimos que es otra persona la que está No, hablando. no, Bueno, es que no hace teme falta, equivocarse no hace en la interpretación. Sí, a ver, lo primero que hay que ver es que yo quisiera recordar que 2/3 de los votantes le reclaman a la oposición porque no se unen. Dice, ¿no? Está en el orden del 66-67% de manera constante. Wow. ¿Y por qué es que no funciona? Porque en la sociedad civil, la escala axiológica, los valores, están orientados en función del bien común. Dice, esto hace sentido, pónganse de acuerdo. Si quieren después se turnan para ir, pero primero pónganse unidos. Pero en la sociedad política no es la misma escala axiológica. Aquí priman los intereses. Este es un proyecto de poder, tiene que ser, por eso son partidos políticos. Entonces, la lógica de unirse no responde al sentido común de la población, sino al sentido político. Y en ese marco, para responder a la inquietud, uno tiene que preguntarse cuál es el proyecto político de Demócratas y cuál es su vocación de poder y realmente todas las cosas que ha articulado para ser consecuente con ese propósito. ¿Qué visualizo, sin embargo, hacia no la elección de octubre, sino la de abril? El que Demócratas gane, no ceda espacio, sufra la carga y lo que implique este proceso, le deja la cama tendida como para ser muy protagónico en las elecciones subnacionales. Y una fuerza cruceña, con fuerte raigambre identitario cruceño, por ponerle así, que pueda tener protagonismo fuerte en gobernación, en la alcaldía, en la brigada, pinta de manera distinta el mapa también. Pero no sé si eso están pensando. Simplemente que en la lógica política no es solamente esta elección, sino la siguiente y el proyecto que están jugando. Claro, yo puedo entender eso en una coyuntura relativamente normal. Pero ¿qué sentido tiene que yo esté pensando en abril del próximo año, en el 2025, si el 20 de octubre depende de que haya ese abril y que lleguemos a 2025? Es una pregunta lógica de la sociedad civil, no de la sociedad política. No de Pero los políticos. es la sobrevivencia de ellos. No, ellos van a sobrevivir el año que Ellos van viene. a sobrevivir todavía. O sea, Igual van a tener representación parlamentaria, igual van a estar Me ahí. duele el corazón. pero claro, o sea, Es que esa es la realidad política. a ver, Esa es la tristeza. ¿de qué? O sea, el escenario pinta como para que vuelva a ganar Evo Morales, por las buenas o por las malas. Y en el mejor de los casos, si ganara Carlos Mesa, va a tener muy complicado el gobierno, como lo tuvo La gobernabilidad. y bueno, y deja muchas dudas, porque tú No, dices, tuvo pucha, buena. pero cuando estuvo, pues miércoles. Ajá. Entonces, yo creo que no creo, lastimosamente, no creo en la vocación ganadora de la oposición. No creo. Creo que, como dice, Es parte explicó de muy ese bien José Luis, 55% que dice ya no vamos a ganar, pero sacaremos algo. Claro. más o- Sin embargo, yo he estado revisando un poco las encuestas así, por eso le preguntaba a don José Luis los porcentajes en cuanto a la perspectiva de subir hacia arriba o de bajar, los positivos y los negativos que se miden también en una encuesta, ¿no? Le decía, en los escenarios a futuros que han planteado más o menos cómo se plantea este tema. ¿Por qué? Porque el hecho de que
la oposición esté jugando a sacar diputados y senadores, porque a eso es lo que está jugando ahorita, digamos, ¿no? Y en esa lógica tiene que haber algo más, dije, entre mí. Entonces, en esa perspectiva, analizando los últimos resultados de las encuestas planteados, si fuera una elección, lo que hubiéramos vivido con ese resultado, estaríamos hablando de una segunda vuelta, porque, ojo, la Constitución dice que tenés que pasar el 40% y una diferencia de 10 puntos, ¿no? Si no tenés ese sobrepasar del 40% y la diferencia de 10 puntos, tenés que ir a una segunda vuelta. En este caso, podríamos hablar de una segunda vuelta con este 37 y este 28 es una cuestión de discusión aparte, digamos, ¿no? Porque son la forma en cómo estás leyendo la normativa y la estructura. Pero espera, acabo, May. El hecho es que si vos sacás y ves los resultados de la oposición, entre los que votan por Mesa, los que votan por Ortiz, el restito que vota por los otros y el número de indecisos, no es tan difícil si es que la oposición se pusiera realmente a trabajar en una propuesta que enamore, el poder conquistar a esos indecisos y que Carlos Mesa pueda subir, en este caso, los porcentajes, o Óscar Ortiz ser el mejor tercero. Es decir, no hay, ¿me entendés? El hecho de que está todo perdido. Habría esa posibilidad, pero para que esa posibilidad se dé, podamos llegar a una segunda vuelta y Óscar Ortiz pueda ser el mejor tercero, es trabajando con algo que realmente enamore a la gente. Mira, vistas las cosas como están y conociendo cómo han actuado hasta hoy, yo lo único que veo que este escenario le sigue favoreciendo al MAS y que es muy difícil que haya una decisión en segunda vuelta. El factor sorpresa va a ser el candidato del PS. Porque resulta que ahorita sí, ¿no? quienes están combatiendo entre ellos es Ortiz y Mesa. El otro se acusan quién es más masista que el otro. Pero sin embargo, May, yo creo y considero, como en política nada está dicho, de que hay posibilidades de ganarle, hay. Solamente es que la gente se ponga a pensar que sí o sí tiene que ir a votar, el 20 de la elección en octubre, pero además no solamente ir a votar, hacer el control de su voto, que también es otro elemento que debe tener fundamental para que ellos asuman la posibilidad de que hay el hecho de poder ganar a Evo. Y hacer de tripas corazón para votar por Carlos Mesa, eso es lo que quieren, ¿no? Ya está corriendo. Bueno, es discutible el voto útil. Tendría que pasar, tendría que suceder que Óscar Ortiz diga, bueno, como yo estoy tercero y estoy lejos de llegarle a Mesa, invito a mis electores a que voten por Mesa. No va a pasar. Solo en segunda vuelta. No va a suceder. Solo en segunda vuelta puede suceder. Pero no va a haber segunda vuelta, es lo que percibo. ¿Cuándo es la próxima muestra? Bueno, la verdad es que todavía no hemos definido calendario, pero esperamos hacerla para mediados de septiembre. Solo hemos logrado viabilidad para hacer, primero 2, ahora se están entusiasmando una tercera, los medios, está complicada la cosa. Veremos si hacemos boca de urna, está muy difícil. Para septiembre. Pero yo quería traer a colación lo siguiente, que en realidad siempre hay que pensar más allá de la elección, el elemento posteleccionario. Y un elemento que también no hemos tocado todavía con fuerza es justamente la credibilidad del árbitro. Porque ahí se sustenta la legitimidad de origen en el voto del ganador. Y de pronto, en este momento, el Tribunal Supremo Electoral tiene una desaprobación superior al 50. O sea, ¿está medido? 50, está medido. Y en las áreas urbanas es todavía mayor. Hay un cuestionamiento al árbitro. Entonces, está visto que ya pueden ganar la elección, pero a la vuelta de la esquina tienen que hacer algo como para decir que fue bien ganada. Y sigue la política. O sea, no termina en octubre, es lo que trato de decir, ¿verdad? Pero además tiene que encarar una gestión de gobierno sin la misma hegemonía política. Es muy difícil que tenga 2/3 de ambas cámaras, y tiene que encarar un proceso económico distinto, donde se requieren ajustes, sí se requieren ajustes, y eso requiere también una impronta política como la que tenían y no la tienen. Lo que viene adelante es emocionante. Claro, yo creo que tampoco es que la tenga tranquila, porque se pinta el panorama, no, si es Mesa la va a tener difícil. Yo creo que el gobierno también la va a tener difícil. Puede aparecer otro zapatazo también, ¿no? ¿Ah? Podría ser. Sí. Todo puede pasar. Queridos, están invitados para de aquí a 2 semanas, José Luis. Y sabes que no,
me voy a dar más tiempo para esto, porque 1 hora no es nada. Nos hemos quedado sin hablarle a Paul Coca, ¿no? Que quería yo que forme parte de esta mesa, pero yo me doy cuenta, es poco 1 hora. Tenemos que tirarle 1 horita y media, mínimo 2, para hablar a fondo. Parece que fuera mucho, pero no es, y vas a ver, la gente que está ahorita en las redes y que está al tanto, me va a reclamar, claro, porque lo hemos cortado, digamos, lo más interesante, ¿no? Así es. Y este es un tema, por suerte la radio nos permite tener este espacio, este tiempo, que es la única forma, de verdad, de llegar, ¿no?, con un mensaje claro, y a ver si podemos sacudir en algo este tablero que parece una fatalidad, ¿o no? Pues no, a Gerson no le pasa nada, no le afecta nada. Aquí estamos jodidos igual. Muchas gracias a los 3. ¿Ah? Aquí estamos igual. Con quien sea estamos jodidos. No hay perspectiva. Que me encanta su optimismo. Pero esa es otra cosa, ¿no? Es la falta de una ilusión de que, perfecto, Evo no me gusta, no sirve, atropella, viola, pero ¿y quién al frente? Ninguno de los candidatos ha logrado tener un consenso medianamente me gustaría que alguno de ellos haga un discurso radical. ¿Cómo se movería? Ahorita decía justo Gerson antes de la entrevista. ¿Qué decías vos? Claro. Que a Ortiz le tocaría tener un discurso mucho más radical que no lo está teniendo. Cierto, pero quisiera tomar esa expresión que es muy común en las encuestas, cuando la gente dice, pucha, estamos fregados, igual, gane el uno, gane el otro. Ajá. Pero además, inevitablemente va a ganar el oficialismo, querramos o no. Y eso es algo que se ha construido fuertemente en la primera etapa de este gobierno, que es el sentido de inevitabilidad, ¿no? De fatalidad. Y eso es parte del proyecto político con la lógica gramsciana, hegemónica, de decir, culturalmente manejamos. Y quieran o no, se va a hacer. Por eso era el eslogan, ahora es cuando, por ejemplo. Entonces, todavía están esos resabios de por medio, que tuvieron un levantón hacia el segundo semestre del año pasado y terminan en diciembre, cuando la gente realmente se molesta por el no respetar la Constitución, el voto del 21F, etcétera, pero que se va diluyendo y se va normalizando. Y a la larga, bueno, los resultados son los que tú acabas de comentar. Así que hay que decirle a la gente que con esto se puede romper todo. Sí. Sí se puede. Sí se puede. No sé cómo salió eso. Gracias, Maggie. Gracias, Maggie. Gracias. La única manera de protegerse de la influenza es a través de la vacuna tetravalente, que combate las 4 cepas que están en el ambiente y amenazan tu salud. ¿Están escuchando? La vacuna tetravalente ya está disponible en Farmacorp. Vacunate. En Farmacorp, por la compra de la vacuna, vas a tener la aplicación gratis. Qué Cha, 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 cha. Vale.